El MGC se complace en participar hoy en la presentación y puesta en circulación del libro Oikonomía, Economía Moderna, Economías, Ediciones ONG Yerkewe 2020. Para ello nos acompaña el propio autor, el profesor Andrés Monares, junto al profesor Gabriel Matei Correa, quien presentará el libro, y el profesor Fabián Retamal, actual coordinador de nuestro programa MGC. El profesor Andrés Monares es antropólogo de la Universidad Austral de Chile, profesor del área de estudios transversales en humanidades para las ingenierías y ciencias, ETICS, de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Chile, y también realizó docencia en nuestro programa MGC. Las áreas de especialización de su investigación se han desarrollado en torno a la Reforma Protestante y sus influencias en la tradición occidental moderna, la modernidad como cultura dominante y su impacto en América Latina, y la antropología económica. Entre sus publicaciones de difusión en medios periodísticos, artículos académicos y capítulos de libro, se destaca, junto al que hoy nos reúne, el texto Reforma e Ilustración, los teólogos que construyeron la modernidad. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña el profesor Gabriel Matei. Él es compositor, ingeniero civil y magíster en gestión cultural, y también es académico en nuestro programa MGC. Como compositor, ha creado música contemporánea, abarcando desde instrumentos solistas hasta grupos de cámara y orquestas sinfónicas completas. Como ingeniero, ejerció en el campo de la hidráulica, tanto en el ámbito público como privado y académico. Como gestor cultural, fue presidente de la Asociación Nacional de Compositores Chile, ANC, y del Consejo Chileno de la Música dependiente de la UNESCO. También fue fundador y coordinador de las comunidades C4, dedicadas a la crítica constructiva de la cultura contemporánea. Finalmente, fue coordinador de este mismo programa. Entre sus escritos, el año 2020 publicó su libro Modelo de la Gestión Cultural para Unidades Territoriales de Chile, de carácter técnico. Posteriormente, el año 2015, publicó su libro ¿Cuál es tu sur?, de carácter político-cultural. Bienvenido, profesor Gabriel. Muchas gracias, muy amable. Quiero agradecer a ambos que estén acá con nosotros. Estamos muy contentos de presentar este libro y le quiero dejar la palabra a nuestro profesor Gabriel Matei para que hable en torno a él. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Y un saludo especial a Andrés. Para mí es un gusto y un honor presentar el libro hoy día. La verdad es que esto hacía tiempo que estaba pendiente, pero con todo el problema de la pandemia pasaron los meses y hoy día qué bueno que ya estamos concretando este momento. Digo que para mí es un honor presentar este libro, un privilegio, por varias razones que ahora les voy a ir explicando. Tal como decía Daniela cuando hizo referencia a mi currículum, en los años 2003 a 2011 más o menos, me tocó a mí fundar y coordinar unas comunidades C4 porque son 4C de la sigla Crítica Constructiva a la Cultura Contemporánea, y partimos el año 2003, o sea, hace casi ya 20 años, partimos hablando de la economía y la cultura. Y lo hicimos porque teníamos una urgencia, una necesidad de poder hablar de ese tema, yo diría incluso con cierta angustia. Era muy difícil estar viviendo en un país tan extremadamente neoliberal, tan fundamentalista, donde todo era economía, donde todo era mercado. Necesitábamos, por lo tanto, conversar, analizar, tener un sentido crítico constructivo de por qué eso y qué caminos de solución podíamos encontrar. Y estuvimos hablando un año sobre el tema de la economía y la cultura. Piensen ustedes el año 2003, porque sabíamos que el país no iba bien. Esto después se corroboró años más tarde con el estallido de revuelta. Porque si bien los políticos eran muy autocomplacientes y decían que todo estaba bien, en estas comunidades que llegaron a ser más de 300, 400 personas en distintas ciudades de la zona central, hablamos un año completo de la economía y la cultura. Bueno, yo no quedé tan conforme porque necesitaba profundizar más estos temas y me tocó por casualidad ir un día a la Escuela de Ingeniería de Bochef
ya en la Universidad de Chile, a lo que era entonces el famoso Departamento de Estudios Humanísticos, hoy día Ethics, donde trabaja justamente Andrés Monares. Y ahí conocí a Andrés, no me acuerdo de los detalles. Y cuando Andrés me contó que trabajaba el tema de la economía y la cultura, yo me fasciné y le dije, Andrés, tienes que ir a exponer, ¿no es cierto?, a las comunidades C4. Y Andrés fue a exponer y para nosotros fue un gusto y un honor porque coincidió justamente cuando él, el año 2008, estaba haciendo la primera publicación de su primer libro, ¿no es cierto?, Hoy Economía, Economía Moderna, Economías. Hoy día estamos frente a una segunda edición, que tal como lo decía, ¿no es cierto?, Daniela, está editada por una ONG, Verquehue. Me preocupé de averiguar un poquito qué significa Verquehue, una palabra mapuche, mapuzungún, y claro, no sé si será exacta la traducción, pero tiene que ver con lugar de mensajeros, lugar de consejeros. ¿Ya? Y esta ONG, ¿no es cierto?, se preocupa del desarrollo sustentable, sostenible, que está en totalmente sintonía con el libro de Andrés. Entonces, bueno, así yo llegué a este libro en su primera edición hace varios años atrás, más de 10, y fue para todos nosotros una novedad, porque en realidad en Chile nadie pensaba la economía, nadie pensaba la cultura, la economía, la sociedad. Solamente se aplicaba un modelo a ciegas que habíamos aprendido desde la escuela de Chicago Boys. Entonces, en ese sentido, fue un tremendo aporte y fue un gusto poder conocer a Andrés. Entrando ya de lleno en el libro, que es un libro gruesote, la primera edición del 2008 tenía sobre 380 páginas, la actual edición tiene sobre 480 páginas, o sea, creció en 100 páginas, más o menos. El libro con el título ya dice bastante, porque habla de hoy economía, economía moderna, economías. Hoy economía, ¿no es cierto?, es el origen de la palabra economía en cierta medida, se refiere a lo que es la norma de la casa, la administración de la casa, hablando etimológicamente. Entonces, se dice en el fondo que la economía surge de cómo administramos la casa. Hoy día, que estamos en plena pandemia, se habla incluso de la casa común, que es el planeta. Entonces, perfectamente el concepto de hoy economía se puede ampliar, globalizar y pensar en cómo administramos nuestra casa común, que es el planeta, en tiempos de pandemia y cómo vamos a seguir administrándola después. Y esto no es tanta novedad porque McLuhan ya en los años 60 hablaba de la aldea global, que tiene que ver un poco con esto de la casa común. Entonces, el tema tiene mucha vigencia, ya partiendo de ese concepto de la administración de la casa común como planeta, ¿no?, en un sentido ambiental, ecológico. Ahora, el segundo título dice Economía Moderna, claro, porque se refiere ya a la economía más sistematizada, ya a un nivel más científico, a partir de la ilustración, ¿no es cierto?, del siglo XVIII europeo. Y finalmente, habla de las economías, en plural. Y aquí yo leo un mensaje para Chile, el 2008, imagínense ustedes, primero y ahora nuevamente. El modelo neoliberal no es el único modelo que existe. Hay muchos otros modelos. Incluso acá en Chile, si nos vamos a las culturas originarias, hay un modelo económico mapuche, hay un modelo económico aymara, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista político, ahora que estamos en una etapa muy efervescente, se hace un llamado a que los partidos socialistas, de izquierda, de centro, planteen nuevos modelos, seamos creativos, no nos quedemos estancados siempre en lo mismo. Entonces, bueno, el libro tiene muchos contenidos, ¿no? Aquí tengo el índice, estoy buscando el índice. Tiene 5 partes principales. La primera parte hablando de la producción, del comercio y de las finanzas en Occidente. Y ahí toma un tema que es clave porque habla de la ética del trabajo. Y desde ahí parte para llegar a la ética del lucro.
Y él ahí hace un contrapunto entre lo que sería la ética del trabajo y la ética del lucro, que ya me voy a volver a referir a ello. Después, en el segundo capítulo, habla del calvinismo, la ilustración y las ciencias sociales. Ahora, las ciencias sociales las pone entre comillas, ¿eh? Ojo. Claro, el calvinismo, Calvino, justamente en el contexto de la Reforma, en el contexto de Lutero, ¿ya? Viene toda esta revolución, ¿ah? En contra del catolicismo, en contra del poder absoluto del Papa. Entonces hay toda una reacción de muchos países, ¿no es cierto?, de Inglaterra, Alemania, Suiza, y de ahí surge Calvino con todo un movimiento nuevo que da lugar al protestantismo, a la religión protestante, que implica una nueva relación con Dios, con el poder de Dios, una nueva relación entre el trabajo, ¿no es cierto?, la sociedad, la economía, y lo cual después obliga a la religión católica, al catolicismo, a reaccionar con el Concilio de Trento, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante entonces coexisten. Por una parte esta rama protestante del cristianismo y por otra parte esta rama católica del cristianismo, que son dos ramas que tienen un enfoque distinto, diferente, que marca el futuro del mundo, por lo menos occidental y latinoamericano, o americano en general. El tercer capítulo habla del animal político y de la animalidad política. Y él habla ahí también de la ciencia económica, entre comillas, porque de repente se cuestiona hasta qué punto es ciencia. Se cruza, no se olviden, con la sociología, con las ciencias sociales, y habla como una nueva ciencia soberana. Entonces la política pasa a ser un servidor de la economía. Y bueno, ahí empiezan a surgir varios autores, ¿ya? Evidentemente Locke, Adam Smith, después surge obviamente Marx. Y todo esto, como les decía, va surgiendo desde la Ilustración, donde hay una clara influencia de Newton. Acuérdense que Newton, cuando él hizo sus planteamientos, revolucionó la ciencia, revolucionó el pensamiento en general, la filosofía, y empezó a predominar una suerte de positivismo científico que empezó a influir en todo, en la economía, en la sociología, etcétera, etcétera. En el capítulo cuarto habla de la ciencia económica, mercado autorregulado y decisiones técnicas. Ciencia universal o rasgos culturales. Entonces ahí también hace un llamado, ojo, ojo, porque cada cultura, cada territorio tiene su propia realidad. Y no se puede uniformar la forma de resolver los problemas económicos locales. Tenemos una identidad, tenemos una forma de ser diferente. Entonces, por eso él habla la economía del mercado como una ciencia universal, o nos olvidamos de los rasgos culturales, etc. Y al final termina con una pregunta. ¿Quién podría ser neoliberal? Porque él en algún momento del libro justamente plantea que este modelo neoliberal, ¿no es cierto?, es un modelo que se olvida a las personas, que solo le interesa el lucro, que en definitiva no se autorregula y que incluso destruye el medio ambiente. O sea, le interesa la eficiencia, la productividad, la maximización de los recursos, la maximización de las oportunidades. Entonces, un modelo que destruye para lucrar, ¿ah? ¿Invita a ser neoliberal? Él hace un poco esa pregunta. Ya después, bueno, Andrés tendrá la palabra para refutarme si estoy exagerando. Entonces, bueno, el libro llama mucho la atención. Llama mucho la atención, sobre todo acá en Chile, porque nos pone el dedo en la llaga. Ahora, el libro, por otra parte, es muy interesante porque uno aprende mucho, o sea, temas que acá jamás se hablan. Entonces, el libro tiene varias dimensiones. Tiene, por supuesto, la dimensión histórica, la dimensión teórica. Siempre hay un análisis crítico. Y lo importante es que siempre también, en todos los capítulos o en varios de ellos, se refiere a Chile, al caso concreto de Chile. Y por lo tanto, él hace un análisis crítico de nuestra realidad, hace un análisis crítico del neoliberalismo, que está hoy día muy en boga, porque incluso hay algunos partidos políticos que hablan del fin del neoliberalismo. Y bueno, en ese sentido, ¿no es cierto?, nos hace a todos pensar
repensar, y el libro también tiene un carácter claramente ensayístico, lo cual le da un valor especial porque yo diría que el autor, Andrés, no es neutral. Ahora, volviendo a algo que les decía antes, yo diría que hay un par de pilares y ejes que son fundamentales, que se refieren al sustento y al lucro. Entonces, la economía como sustento para administrar la casa común, es totalmente necesario. Todos necesitamos pan para comer, ¿no es cierto? Necesitamos recursos para poder desenvolvernos. Pero el problema está cuando surge el lucro, ¿ya? El lucro sin límites. Porque ahí entonces se pierden las proporciones, se pierde el ser humano y solo importa, ¿no es cierto?, lo que ya les decía, la eficiencia, la productividad, una sociedad, el rendimiento. Nosotros nos transformamos, dejamos de ser personas y nos transformamos en consumidores, en entes productores consumidores. ¿Fijan? ¿Qué es lo que nos pasó en Chile en todos estos años? Yo creo personalmente que una de las razones por las cuales vino el estallido es porque dejamos de ser personas. Fuimos anulados y pasamos a ser solamente consumidores, ninguneados todos. Por eso ahí la palabra dignidad, como una palabra que surge no por casualidad. Y así como no importan las personas, tampoco importa la naturaleza, tampoco importa el planeta. Y esto no es teoría. Esto no es teoría porque ustedes pueden ver que estamos en una situación de calentamiento global. Ustedes pueden comprobarlo, evidenciarlo cotidianamente. Estamos en sequía. En Chile hace 10 o más años se habla de una mega sequía. Entonces esto no es teoría. Entonces, claro, el libro cuestiona el modelo neoliberal, cuestiona su capacidad de autorregulación. Incluso como que reconoce que hay fuerzas egoístas que buscan una ventaja unilateral, lo dice él, de acumulación infinita. O sea, como que el mercado promueve a las fuerzas egoístas para que acumulen en forma infinita y dejando fuera a los demás. Entonces surgen temas ahí como la ética del trabajo y la ética del lucro, como una suerte de dicotomía que da para conversar muchísimo. Y de hecho de ahí obviamente surgen, ¿no es cierto?, las distintas corrientes políticas. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, se legitima la economía como una necesidad, como un recurso a través del trabajo para poder conseguir el sustento, pero se cuestiona, ¿no es cierto?, el modelo neoliberal como una oportunidad para lucrar. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el lucro finalmente, a través de la especulación financiera, crea estas burbujas financieras que dieron lugar a la crisis subprime del 2008, que muchos economistas dicen que todavía esa crisis no se supera. Entonces, claro, la economía, ya como sustento de la vida, vale para distribuir riqueza, para distribuir el trabajo, para el derecho a vivir dignamente. Entonces, obviamente que con todas esas componentes la economía se cruza con la política, se cruza con la filosofía y finalmente influye en la cultura, porque tiene que ver en cómo convivimos. Ahora, ya les decía, surgen autores muy importantes en el libro. Aparece Lutero, aparece Calvino, aparece Locke, aparece Adam Smith, aparece Marx, todos referentes muy importantes que nos van mostrando distintas formas de enfocar la economía, la religión, el trabajo, la política, el dinero, finalmente el poder, y todo esto, cómo se interrelaciona, cómo se articula en lo que es, en definitiva, la cultura en la cual vivimos. Ahora, todo lo que estamos conversando a partir de la Ilustración y de todos estos autores, sin olvidar a Newton, que fue, como ustedes saben, un tremendo genio, va a la par del contexto de lo que fue la Revolución Francesa y después de lo que fue la Revolución Industrial. Entonces el libro a uno lo va llevando históricamente con las teorías, con los análisis y con los acontecimientos y revoluciones
hasta llegar en el siglo pasado a la propia Guerra Fría. Entonces uno va entendiendo muy bien cómo van surgiendo las cosas y cómo van surgiendo las contradicciones. Para ya ir cerrando, porque no tenemos tiempo eterno, en el caso de América, cómo todo esto se traspasa a América a través de la conquista primero, que algunos hablan de descubrimiento de América y otros hablan del cubrimiento de América, según desde qué punto de vista se enfoque. Bueno, la cosmovisión protestante obviamente que se traslada a Estados Unidos, Canadá, a la parte norte, con toda esta visión del calvinista, etc. Y por otra parte, la cosmovisión católica se traspasa a Latinoamérica, desde México hasta Chile, Argentina, etc. Entonces, toda esta problemática que viene de Europa, del siglo de la Ilustración, finalmente se instala también en América. Y bueno, ya llegando a los tiempos actuales, como les decía, hace 30, 40 años atrás, en plena dictadura cívico-militar, que el libro obviamente también aborda, se instala este modelo chileno, este famoso modelo chileno, que está cargado por la escuela de los Chicago Boys y del neoliberalismo. Y en el libro, en alguna parte ahí se dice, se critica un poco a esta escuela de Chicago, que en el fondo nos va concientizando, nos va haciendo olvidar de nuestras propias identidades, de nuestras propias culturas, para que vayamos asimilando esta cultura, ¿no es cierto?, neoliberal, este pensamiento asociado a la reforma protestante. Es una suerte de deslatinoamericación, digamos, nos van sacando a Latinoamérica de nuestro cuerpo, de nuestro ethos. Y en ese sentido, entonces, claro, llegan los Chicago Boys acá con una pomada que se instala en Chile y sin ninguna consulta, sin ninguna legitimidad democrática. Y para mí, yo lo veo como una suerte de neocolonización. O sea, Estados Unidos nos neocoloniza a través del modelo de los Chicago, incluyendo los mormones, que también se incrementaron mucho en todo ese tiempo a partir de unos 30, 40 años atrás. Finalmente, decirles que esto me recuerda un poco a la política de Monroe, cuando decía América para los americanos, o sea, desde el siglo XIX, que ya los estadounidenses estaban con esta idea de América para los americanos, y en Chile lo consiguieron en cierta medida porque Chile llegó en algún momento a creerse los Estados Unidos de Sudamérica. O sea, nosotros queríamos ser el sueño sudamericano. Llegamos hasta ese nivel de convencimiento. Entonces, bueno, las consecuencias en Chile ya las conocemos. Ya estoy cerrando. Vino el estallido de revuelta, vino después la pandemia. El año pasado tuvo un plebiscito en que casi el 80% de la población, ¿no es cierto?, desea cambios. Hay una convención constituyente muy interesante para redactar una nueva constitución. Entonces, este libro se inserta en este contexto donde justamente se necesitan argumentos, donde justamente necesitamos repensar la economía. Entonces, el libro es totalmente vigente. Yo creo que este libro debe estar en todas las facultades de economía del país, en todas las escuelas de economía. Todo ingeniero comercial, economista que se dedique a la política debe leer este libro, porque tiene que profundizar para ver cómo la economía se relaciona con la política, con la sociedad y con todo el quehacer de un país. Finalmente, ya, para terminar, entrando en el campo de la gestión cultural, por supuesto que necesitamos también entender cómo la economía se relaciona con la sociedad y con la cultura. Piensen ustedes que un modelo económico que ha imperado en Chile durante 30, 40 años ha influido en nuestra forma de ser, en nuestra forma de convivir. Esto ya está reconocido. Se ha fomentado mucho el consumismo, el materialismo, la competencia, el individualismo. ¿Ya? La sociedad se ha fragmentado, se ha polarizado. Y todos esos son campos que a nosotros la gestión cultural nos motivan a trabajar, porque justamente lo que nosotros queremos es desarrollar las culturas locales, es desarrollar las comunidades, es desarrollar la integración social, el sentido de comunidad. Entonces tenemos que saber bien cómo está operando la economía, cómo está operando el modelo, para comprender mejor, ¿no es cierto?, cómo hacer una gestión cultural pertinente, pensando siempre en el bien común, ¿no?, y pensando en el medio ambiente, en un desarrollo sostenible.
Bueno, para terminar, decir solamente que Andrés en más de una parte cita una frase que dice, es mejor tener amigos que plata, es mejor tener amigos que dinero. Eso yo creo que sintetiza un poco lo que el espíritu del libro, ¿ya? Lo que él quiere decir en el libro. Yo también en el contexto actual diría que es mejor tener una sociedad de personas que ser una parte anónima de una masa de consumo. O sea, claro, si queremos tener amigos, tenemos que recuperar nuestra categoría de personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Te agradecemos. Bueno, ahora Gracias. le queremos dar las palabras al autor, el que nos reúne el día de hoy, Andrés Monares. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas. Me avisas cuando me quede la mitad de mi tiempo. Yo igual tengo cronómetro, pero a veces uno se emociona. Ningún Por problema. favor. Bueno, para empezar, agradecer al programa de Magíster en Gestión Cultural de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile que haya apoyado esta presentación. Es un programa en el que participe, de hecho, y siempre es importante. Este libro lo patrocinan 5 instituciones de diferente índole, algunas académicas, otras no, y en ese sentido de estas instituciones que va incluso desde una federación sindical, Cáritas, mi propia escuela de ingeniería, el programa de economía en la Universidad Austral y el programa de magíster, son diferentes públicos y son diferentes intereses y diferentes perfiles del propio libro, cosa que me interesa mucho que lleguen a diferentes personas. De hecho, este es un libro de economía, de crítica económica, de hecho, que debo decir que no está escrito para economistas. No es mi intención escribirlo para ellos, porque justamente parte del problema, que somos testigos hace mucho tiempo en realidad, pero qué sé yo, las, las cosas gráficas del problema fue la crisis del 2008, por ejemplo, o las movilizaciones o alzamiento popular, que este no es el primero. Se tiende a olvidar no sé si hablar de la o las revoluciones pingüinas. La olla a presión hace rato que estaba piteando, pero en Chile nuestra élite no lo veía venir, ¿no es cierto? O sea, como los dinosaurios con el meteorito. Entonces eso es lo primero a aclarar cuando agradezco. Y me interesa mucho, por supuesto, que se presenten en un programa de la Universidad de Chile, que además tiene que ver con algo que a mí me fascinaba mucho, que fue una gran oportunidad trabajar en este programa, de compartir con gente de la cultura y las artes. En general, hace mucho tiempo que vengo haciendo clases en la Facultad de Ingeniería, cosa que también es muy interesante para mí, pero es súper bonito trabajar con gente, o sea, tener en una sala artistas, teatro, cine, diseñadores, literatos, es muy interesante para quien admira las artes. Estoy lejos de ser artista, por supuesto, pero soy un gran admirador de las artes. Voy a mostrar el libro. Este es el libro, ahí se ve. Tiene un poquito más de las páginas que dijo Gabriel, tiene 516 páginas. O sea, creció el muerto y con letra más chica, así que debe ser un poquito más si hacemos la comparación. A ver, voy a empezar por lo que decía Gabriel, que tiene que ver también con el patrocinio y otras cosas. Esto de hecho de que Gabriel cita esto de que es mejor tener amigos que plata, es como lo que le da lógica a los agradecimientos. Este libro es un proyecto colectivo que lo aloja a la ONG Web como sello editorial, pero que no hubiera podido lograrse sin mucha gente que donó dinero de manera desinteresada. De hecho, hay muchas personas que ni siquiera conozco y que de hecho no me conocen y que intuyo que tampoco conocen lo que yo escribo. Entonces, efectivamente, gente que se entusiasmó con un proyecto, con una visión de la economía, con sacar un libro que les parecía pertinente, me atrevo a decir interesante, y cooperaron. Sin eso no hubiera podido ser. Y eso también fue muy lindo, o sea, poder pedir ayuda y que la gente te ayude, no sé si me explico, es algo muy lindo, ¿no? Lo digo muy seriamente. Sobre todo en una cultura donde esas cosas no pasan. Porque como decía Gabriel, nuestra cultura economicista implica que, como se dice vulgarmente, cada uno se rasca con sus propias uñas, ¿no? Y ese ha sido un gran problema, porque justamente
el modelo ha hecho que los chilenos tengamos, para seguir con la metáfora, que no es muy elegante, pero en fin, las uñas bastante cortas. Entonces ha sido muy contraproducente rascarse con sus propias uñas. Si no, preguntémosle a todas las personas que han perdido el trabajo con la pandemia y han tenido que ellas mismas costear sus alimentos y su vida durante más de un año con la plata de sus jubilaciones. O sea, si alguien tenía dudas sobre lo que es el neoliberalismo, bueno, eso es un gobierno, un Estado que te deja solo y donde nadie no solo te ayuda, sino que es difícil ayudarte con el nivel de sueldos en Chile y tienes que rascarte con tus propias uñas. La plata de tu jubilación, la plata de tus seguros de cesantía. Eso es el neoliberalismo. Entonces, que un libro la gente coopere desinteresadamente para sacarlo es un gran mentiz a lo que hemos aprendido por la mal llamada ciencia económica, de que el ser humano no es así. O sea, el ser humano no tendría por qué ayudar a otra persona que no conoce, gente que no le interesa la economía o la antropología, pero lo hicieron. Y es tan sencillo porque en general, y hablando desde la antropología, la economía capitalista de mercado podríamos decir que es desviación estándar de cómo ha vivido el Homo sapiens hace más de 200.000 años. O sea, nunca había habido una economía que se basara en la persecución infinita de ganancias, que pusiera la economía en un lugar especial y por sobre todo el resto de las actividades de una sociedad, y en ese sentido que pusiera a las personas en función de la actividad económica. En muchas culturas, si eso alguien le hubiera propuesto, o lo expulsan, o lo golpean, o lo tienen por loco, o lo mandan al psicólogo, o lo matan. Pero el punto es que los Chicago, y hoy día en general, el ambiente económico, con sus excepciones por supuesto, pero es lo que se enseña en todas las universidades, ha logrado que eso no solo sea correcto, sino válido. Es más, es la noción verdadera del ser humano, la sociedad y la economía. No hay ninguna otra economía, como bien decía Gabriel, sino hay una sola economía. Y eso, quiero hacer el nexo entre un programa de magíster en gestión cultural y que se hable de ciencia económica, porque no hay que haber sacado este magíster, ¿no?, para saber que hay muchas culturas y dentro de cada expresión, de cada cultura, hay muchas expresiones culturales. El problema es que cuando hablamos de ciencia económica, es decir, tal como hay una sola ley de gravedad, hay una sola forma cultural, que son aquellas que se adecúan y que a la vez permiten funcionar al capitalismo de mercado. Es decir, la conclusión final es que hay una sola cultura válida y correcta, que finalmente es la occidental moderna o anglosajona, ¿no? No tenemos que perder de vista eso. Lo que es un dato no menor para personas que investigan y trabajan en cultura. Es la negación absoluta de su quehacer, salvo que se metan en la cultura como negocio, como lucro, que no tiene nada de mal, todos pagamos cuentas, por favor, no quiero llegar tan lejos, pero es el empobrecimiento de las culturas. Esto tiene un referente claro en la historia de lo que se llaman las ciencias sociales, que en lo personal no me gusta ese concepto, justamente por lo que estoy hablando, por razones políticas y filosóficas y culturales, y prefiero hablar de las disciplinas socioculturales. Y las disciplinas socioculturales a mitad del siglo XX se dieron lo que se llaman los procesos de modernización, ya como una investigación mucho más asentada. Siempre han habido procesos de modernización. El republicanismo es un proceso de modernización, la emancipación de las colonias americanas de la corona española es un proceso de modernización, etc. Pero de la mano de la sociología principalmente, también de la antropología y por cierto de la economía, se plantearon desarrollos teóricos donde explícitamente se decía que las culturas no modernas, atrasadas, tercermundistas, indígenas, etc., deben cambiarse para superar el retraso y justamente poder modernizarse. ¿Qué es modernizarse? Nosotros nos tendemos a confundir con qué es, bueno, tener computador, refrigerador, que los niños no se mueran después de nacidos, que las embarazadas no se mueran al dar a luz, etcétera, etcétera. Sí, parece que es eso, pero finalmente es una estructura cultural. Como también lo dijo Gabriel, es una estructura cultural, por ejemplo, que tiene finanzas especulativas, que tiene un mecanismo bastante extraño y mágico finalmente, que es el mercado que se autorregula, que tiene banca,
que tiene un desarrollo tecnológico, que tiene un idioma que es el inglés, ¿no? Que tiene una estructura familiar, es decir, es una cultura. Y los procesos de modernización lo decían, yo no estoy leyendo entre líneas ni soy fruto de la sospecha, ahí están los textos. El punto entonces es que el proyecto moderno que encabeza la economía como ciencia económica en términos de estudio e investigación y normativa también, y en términos prácticos, el capitalismo de mercado, es un proyecto cultural. Eso para mí es lo más importante. Y de eso se desliga otra cuestión que es fundamental y que se tiende a olvidar, porque en Occidente, no sé si ustedes se han dado cuenta, como que la gente hace cosas. ¿A qué me refiero? Sé que esto es bastante extraño, ¿no? ¿A qué voy? Una tribu africana tiene una cultura, y por eso habla un idioma y cree en un Dios determinado, y tiene una relación con la naturaleza determinada, qué sé yo. Los musulmanes, por su cultura, ¿no es cierto?, pueden tener más de una esposa. Y resulta que los que pareciera que somos blanquitos, aunque yo es una gran pregunta si Latinoamérica es moderna, y que es parte, una pregunta implícita que cruza todo el libro, es que como que, insisto, a eso voy, como que hacemos cosas nuevas. Y no nos damos cuenta que el republicanismo, la banca, ciertamente la ciencia económica, una forma de sustento institucionalizada a través de mercados, etcétera, 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 son formas culturales. Es el desarrollo de Occidente, puntualmente del Occidente anglosajón, el que ha permitido que lleguemos a esto. Y esto en algún momento se va a acabar, tal como se acabó el Imperio Inca, el Mesopotámico, el Maya. No llegamos a un presente eterno de modernidad. Basta tomar un libro de historia de sus hijos, ¿no?, de tercero o cuarto básico, y nos damos cuenta que la humanidad, el devenir humano, se va a detener sencillamente cuando el Homo sapiens se extinga. No obstante, desde la postura moderna y cientificista de la economía moderna, llegamos al techo. No hay más que esto. Fíjense ustedes las discusiones que tenemos en Chile acerca de cambiar el modelo. ¿Es esto o nada? Y permítanme, no voy a ser muy elegante, pero con la ordinariez intelectual y moral de meter susto con el comunismo. Intelectualmente eso es muy indecente, si me disculpan. Diría otra palabra, pero supuestamente soy profe, no puedo decirla, ¿no? Podemos fijar la fecha de caída del comunismo, que es bastante discutible, por supuesto, 1989, con la caída del muro. Estamos en 2021. Y cualquier atisbo de cambio de modelo es tildado de comunista. No quiero hablar del comunismo, pero podríamos decir que el Partido Comunista siempre ha tenido una vía institucional en Chile. Además, esa es cosa de ver la historia, te gusta o no te gusta el Partido Comunista, ¿no? La única vez que el Partido Comunista hizo algo diferente fue en dictadura, cuando le hicieron desaparecer 2 comités centrales completos. Y fue por la vía armada. Pero eso es dictadura, es otra cosa. Y eso implica entonces también una lucha cultural, finalmente ideológica. O sea, lo que finalmente a mí me importa más del libro es que estamos enfrentados a desarrollos que son culturales e ideológicos. Incluso, aunque quisiéramos aceptar que la economía es una ciencia, la ciencia tiene una historia y tiene un desarrollo, no venía en el Big Bang. Y esta ciencia es diferente a la ciencia china, es diferente a la ciencia medieval, etc. Entonces, nos han contado un cuento cultural y nos han educado por un camino que es único, que es muy occidental, ¿no? Que la historia progresa. Eso lo encontramos en Marx, lo encontramos en Smith. O sea, son occidentales ambos. Uno es ilustrado, Smith, y otro es evidentemente un hijo de la ilustración, Marx. Y ambos, Smith era explícitamente religioso, Marx no, pero Marx bebe de Hegel, que es un fiel luterano. Entonces, ahí hay mucho que conversar. De hecho, quiero hacer un paréntesis, si hablamos desde Latinoamérica o desde el tercer mundo, creo que debemos revisar si nos podemos valer de Marx, un hijo de la Ilustración, un europeo que mira su mundo del siglo XIX, principalmente Gran Bretaña, para solucionar problemas de otras latitudes. Es decir, revisar Europa con Europa. Eso es un poquito contradictorio, aunque el tercer mundo está acostumbrado a beber de Europa para revisar Europa, pero es una cosa que tenemos que ver.
para ir terminando, otra cosa que me interesa destacar del libro y que creo que es una fortaleza del libro, feo que lo diga yo, pero esto de buscar más públicos, porque es un libro que trata la historia, pero no es de historia. Trabaja la antropología, pero no es de antropología. Por cierto, que trabaja la economía, pero no es de economía. Trabaja la teología, pero no es teológico. Eso que pudiera ser una debilidad y que ciertamente para muchas personas lo es. Creo que es la fortaleza de ser un libro realista. No realista en el sentido pragmático de los neoliberales, sino en que la vida humana, el devenir humano, es un devenir donde todas las cosas están mezcladas y suceden al mismo tiempo. Es Occidente el que ha separado en disciplinas la realidad. Y al separarla, ha hecho irreal la realidad. Porque tal como los fenómenos físicos y químicos, y aquí estoy hablando frente a un ingeniero, o los fenómenos mecánicos de fluidos, no, son separables para la ecuación, digamos, pero en la realidad del mundo, la química, la transformación de un elemento son finalmente también transformaciones físicas, para dar un ejemplo súper simple. Pero en el caso humano es peor aún, porque no estamos hablando de elementos, ni de moléculas, ciertamente lo somos, ¿no? Pero estamos hablando de personas que piensan, que sienten, que tienen ideologías, que se organizan, que creen en Dios o no, que tienen opciones sexuales, que tienen opciones políticas y que interpretan la realidad desde esa mirada. Por lo tanto, la pretensión de objetividad, finalmente, vuelvo a insistir, es una pretensión, la pretensión neoliberal, por supuesto, es una pretensión que finalmente es de imperialismo cultural. Es decir, que la historia se acabó, que solucionamos todos los problemas de la humanidad, porque además, supuestamente, si crecemos a cierto nivel de PIB anual, todo se va a solucionar, cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero aún así es lo que se enseña en nuestras escuelas. Con eso quiero terminar. No lo digo yo. Cuando hablamos de Chile, uno puede criticar Chile con Adam Smith. Y ese es un problema serio, no para la gente de izquierda, es un problema muy serio, por supuesto que para todo Chile, ¿no? Pero es un problema serio para los liberales de este país. Los mismos liberales que han estado callados después del 2008, cuando se demostró que no funciona la autorregulación. Los mismos liberales que han estado callados con las colusiones. Los mismos liberales que han estado callados con la concentración económica. Y por ende, que en Chile, a todas luces, no tenemos una economía de libre mercado. Pero resulta que quienes han alegado contra esas cosas, curiosamente, en Chile, ha sido la gente que podemos llamar de izquierda. La UDI y los libertarios deberían estar todos los días en Plaza Dignidad marchando contra las colusiones, si somos verdaderos liberales. Pero algo pasa en Chile que eso no ocurre. Entonces, para seguir con el diálogo y no monopolizarlo, creo que el libro tiene diferentes miradas que pueden ser muy interesantes, llegar a diferentes personas. Y lo más importante para mí es que abre puertas a una discusión, no pretende cerrarlas. Este libro no tiene soluciones mágicas, ni el autor se las sabe todas, pero sí creo que se plantean fundamentadamente, no objetivamente, fundamentadamente, problemas a discutir. Eso. Muchas gracias, Andrés, por la presentación de tu libro. Me gustaría dejar el micrófono abierto, en verdad, ahora a los dos, ya que cada uno dio una postura muy interesante al respecto desde la gestión cultural, la historia de la economía, lo que tú acabas de decir como desde también la academia. Me gustaría dejarles a ustedes dos el micrófono abierto para también retroalimentarse entre lo que han dicho cada uno y podemos entrar en una conversación. Gracias, Daniela. Tomo la palabra entonces. Dispare. Muy bien. Mira, lo primero, retomando lo último que decía Andrés, claro, destacar que en el fondo este libro es interdisciplinario. Es un libro que integra conocimiento y va en contra de la corriente porque las tácticas, las estrategias de las últimas décadas ha sido fragmentar el conocimiento, dividir para gobernar, dividir para no dejar pensar. Entonces, cuando tú integras el conocimiento, empiezas a pensar en serio. Y este libro te hace pensar en serio. Es un libro interdisciplinario. Pero bueno, yo creo que ya las personas que están viendo esta presentación tienen una idea de lo que se trata el libro.
por lo que yo dije, por lo que dijo Andrés, y obviamente lo importante es que lo lean, y a lo mejor a futuro podemos hacer foros para discutir ya con el libro en la mano. Entonces, a mí lo que me interesaría ahora es conocer un poquito a Andrés, porque conocer un poquito al autor, aprovechar ya que vamos a tener este diálogo, y preguntarte, Andrés, a ti, es una curiosidad que siempre he tenido, a lo mejor la conversamos alguna vez, pero no me acuerdo, ¿cómo tú llegaste a este tema? ¿Qué te pasó en tu vida? ¿En qué momento tú descubriste que esto era algo que te apasiona porque tú te entregas 100% a estos estudios? A ver, para la gente más joven voy a empezar con una cuestión que es una lata, que es haber vivido en dictadura. Pero es importante en mi vida y creo que lamentablemente es importante para el país, en el sentido de que la dictadura efectivamente refundó culturalmente este país. Se impuso otra forma de relacionarnos entre nosotros, otra forma de ver el trabajo, otra forma de ver la vida. Y en eso Pinochet ganó como en tantas otras cosas. Recordemos que él murió libre, por ejemplo. Y personas que trabajaban en la dictadura hoy día siguen en la vía pública. Han pagado algunos criminales, pero estamos lejos de que todos los criminales y todos los cómplices paguen como tiene que ser. Los alemanes están metiendo a la cárcel nazis de más de 90 años. Parece que se puede. Bueno, y es una huella profunda. Yo afortunadamente no tengo parientes desaparecidos ni torturados. O sea, mi familia se la llevó bien pelada, como se dice. Pero no obstante, uno sufrió las crisis en términos familiares y personales. Me tocó vivir la crisis del 80, donde, si bien es cierto, mi familia no le fue tan mal, fui testigo de lo mal que le iba al país. Estamos hablando de ollas comunes, lo que lamentablemente se ha visto de nuevo hoy en día con la pandemia. Un país que es de la OECD. La gente tiene que, en mi propio barrio, yo vivo en un barrio de clase media, entre los vecinos hacen campañas para donar alimentos a otros vecinos. No estamos hablando de una comuna marginada, quizás incluso debería decir. Bueno, y todo eso choca y se mezcla con el sentido, llamémosla latinoamericanista. Yo no tenía las herramientas conceptuales, pero era raro esto que teníamos que ser como gringos. Una de las investigaciones que a mí me interesa mucho es la crítica respecto a Estados Unidos, su relación a la religión y su acción criminal en el mundo y puntualmente en Chile. Y esta acción, a veces criminal, a veces intelectual, en Chile se mezcló. Tenemos por un lado los crímenes de la dictadura cívico-militar y por otro lado la fundación de un nuevo país a partir de las doctrinas de Chicago, que siempre hay que recordarlo dentro de la ciencia económica, que ya para mi gusto es liberalismo con números. Chicago y el monetarismo es de las visiones más ultraderechistas, a la derecha, o es de ultraderecha, no, disculpe, es ultraderecha. ¿Ah? Friedman lo resume todo al decir el mercado sabe, o sea, el gobierno es una anécdota que debe estar como público de lo que el mercado hace. Y en ese sentido, creo que como cabro chico y joven, fui muy sensible a la injusticia, al lucro, a la transformación de todo el país en un gran mercado, donde obviamente eso implicaba la injusticia de que personas no puedan acceder a la salud, algo tan básico como la salud, porque la salud es un mercado y porque se ha desfinanciado el sistema público. Recuerden ustedes, en términos de incentivos, como dicen los economistas, si tú estás en FONASA, y es mi caso, mientras tú más ganes, FONASA menos te cubre. Eso, en términos económicos, es un incentivo para que tú te vayas a un ISAPRE. Es decir, el Estado, como en muchas otras cosas, le hace la pega a los privados. Cuando el capitalismo nos dice que la pega es de los privados, ¿no es cierto? Que tienen una súper buena idea, juntan plata y se arriesgan con esa buena idea. Sí, Andrés, ¿Mm? perdón, porque se nos va a ir el tiempo. Sí. No, mira, lo otro que te quería consultar a propósito de estas motivaciones que surgen de tu experiencia personal, que claro, yo también viví la dictadura y también me marcó profundamente. Pero, ¿hay algún profesor, algún maestro que te marcó también? ¿Tienes referentes desde tu experiencia laboral
o como estudiante que te marcaron a ti en esta escuela? Sí, sí. Yo estoy metido en esto y mientras el profe Renato Espos estaba vivo, yo le echaba la talla de que no sé si gracias a él o a pesar de él me hizo un favor o no de haberme metido en este tema. Ah, perfecto. Renato Esposo. Claro, en un Él país era neoliberal, filósofo, ¿no es cierto? filósofo y también estudio ingeniería comercial. Se dedica justamente el cruce de economía y filosofía y teología se lo debo a él. Ah, Entonces, perfecto. él es papá de un gran amigo y nos conocimos aquí en Santiago, yo estoy en Valdivia, y conversando, a mí me extrañaba esto que el mercado fuera tan endiosado. Entonces un día conversando le digo, bueno, le planteo esto y me dice, sí, pues. Y como todo profesor, tú le tocáis el botón de su tema y ahí no para. Entonces me dice, sí, pues el mercado es Dios. Y ahí empezamos a conversar y para hacerla muy, muy corta, la mano invisible no es otra cosa que la providencia calvinista. No porque Sí, se le haya ocurrido a Esposo a mí, sino porque lo hizo Adam Smith. Entonces ahí se explican un montón de cosas, por ejemplo, el dogmatismo, la economía, su falta de fundamentos empíricos, su voluntarismo, la magia de un sistema donde millones de personas buscan el bien personal sin importarle los demás, pero se ajusta toda la sociedad, es decir, se alcanza el equilibrio o el orden espontáneo. Y ahí empezó esa relación, yo fui ayudante de él, o sea, no podría estudiar lo que estudié ni escribir lo que escribí sin él, digamos. la Todo mi misma escuela de agradecimiento ingeniería fue esto, ¿no es cierto? en la escuela de ingeniería, claro. Entonces ahí también empezó mi carrera como profesor en ingeniería. Yo soy profesor, no soy académico de ingeniería. Pero ese es otro tema. Entonces, claro, y como todo buen profesor, lo bueno de tenerlo es que él te ahorra muchos años de lectura y cientos de páginas de lectura, ¿no? Sí. Porque uno le roba conocimiento a sus profesores de todos los libros que leyeron y todas las relaciones y conclusiones que sacaron. Entonces yo en el fondo empecé a trabajar sobre un terreno, sobre una cabeza de playa que ya estaba tomada, por así decir. Sí, sí, sí. Oye, Andrés, y tú actualmente sigues trabajando en el Departamento de Estudios Humanísticos, que ahora se llama ETICS, como se decía al principio. ¿Y qué cursos haces? ¿Qué temas estás trabajando? ¿Alguno relacionado con el libro? Sí, sí, sí. A ver, como es una facultad de ciencias físicas y matemáticas, donde al contrario de otras grandes facultades similares, como por ejemplo el MIT, donde casi el 25% de su malla son cursos de arte, humanidades y ciencias sociales, el MIT para los ingenieros y científicos estoy hablando, ¿ya? Sí, sí. Ahí hacemos un empeño nosotros y, por ejemplo, dado que ellos no tienen en la malla ningún ramo obligatorio de ciencia, de filosofía de la ciencia o la tecnología o historia de la ciencia y la tecnología, yo hago un ramo todos los semestres sobre el cristianismo y la ciencia, donde Oh, en el qué fondo interesante. conversamos con los chiquillos a partir de textos originales Ya, cómo se fueron construyendo los sistemas científicos, porque finalmente, como antropólogo, lo que me interesa darles a entender a ellos son varias cosas. Por una parte, que todas las cosas, los libros, las ideas, las máquinas tienen una historia. No sí, surgen de la nada, no se levantó Newton un día con todo lo genial que era y se le no, ocurrió todo. O sea, como él a él. decía, él lo vio sobre hombros de gigantes y esos hombros de gigantes es la cultura de un pueblo. Eh, También hago, bueno, el ramo que básicamente es el primer capítulo del libro, que se llama, casi se llama así el libro, pero algunos amigos me dijeron que era poco serio, se llama Biografía no autorizada del hombre económico, donde Ya. justamente trabajamos para poder llegar a Smith, trabajamos todos los fundamentos, ¿sí? Es decir, Calvino, Locke, Newton, Hume, entre otros autores. Y en general otro ramo que estoy haciendo es una como tercera parte, que es una visión mucho más antropológica de la economía, Perfecto. donde en el fondo vemos economías de Grecia, economías indígenas, desde una visión antropológica, también moral. Oye, Andrés, y todos estos temas, especialmente el que compete a este libro, cuando tú lo trabajas con los estudiantes, ¿cómo te va con los estudiantes? ¿Notas tú que hay una comprensión de la profundidad del problema, de la pertinencia del problema, o A crees que ver, los estudiantes están muy metidos en el sistema también? eh, tú contestaste un poquito todo. Nosotros, a ver, la otra vez me tocó hablar en otro lado que me invitaron y uno cae en cuenta que la reforma de la dictadura de la educación es a principios de los 80, es decir, llevamos 40 años
Yo tengo 52 años. Es decir, yo la universidad que conozco es la Universidad Neoliberal de la Dictadura. Por lo tanto, hacerlo de siempre, entre comillas, en la universidad es hacerlo que no es de siempre, sino es un modelo particular político-cultural de universidad. Y a eso súmale que nuestros estudiantes vienen de la cultura chilena, exitista, competitiva, y además en una escuela de ingeniería, tú eres ingeniero, lo sabes bien, la ingeniería, como todas las carreras, tiene una deformación profesional. Y eso está bien, todas las carreras miramos de alguna manera, obvio, porque si no, no todos podemos ser Leonardo da Vinci, ¿no? Pero la ingeniería a veces tiene el problema, a mi modo de ver, que está demasiado enfocada a la tarea y presa del pensamiento concreto más que el pensamiento abstracto. Ustedes van a decir, oye, pero ¿cómo? Si los ingenieros son gallos y minas súper inteligentes, ¿cómo no van a tener pensamiento abstracto? A lo que me refiero es que en ingeniería, y voy a hablar en términos más científico-tecnológicos, en una metáfora que me enseñó hace muchos años un alumno de ingeniería, y la he copiado, está en el libro, pero está citado, de apellido Valenzuela. La ingeniería deja de lado los axiomas y se preocupa de las demostraciones. Es decir, en ingeniería, tal como en economía, se le enseña a los chiquillos y a las chiquillas a hacer cosas. Claro. Pero no hay una pregunta profunda del por qué se hacen. Es decir, no hay historia, no hay sociología y por supuesto que no hay filosofía. Entonces, cuando, por ejemplo, tú lees a Newton y conocer es medir, es porque el tipo, disculpen, voy a dar un poquito la lata, o más aún, como él es de una religión que cree que el pecado original corrompió absolutamente la humanidad, cree que no puede conocer la cosa en sí. Por lo tanto, lo único que le queda como pecador es medir las cualidades de los objetos, que es un problema que lo ves en toda la Ilustración y que lo trabaja, por ejemplo, Kant en la Crítica de la Razón Pura. Pero en ingeniería tú partes midiendo y se acabó. Tienes que ser bueno para las matemáticas. Sí, sí, te Entonces, entiendo. ahí hay un problema. Entonces, para terminar, hay chiquillos y chiquillas súper embalados con las cosas, pero que incluso a veces tampoco tienen mucho tiempo para ocuparse de estos ramos que lamentablemente en la cultura de una facultad como la que yo trabajo son ramos entre comillas secundarios. Sí, Muchos chiquillos no entienden que eh, saber calcular bien está lejos de hacerlos buenos profesionales, sobre todo en el mundo actual, donde en ingeniería, por ejemplo, tú vas a tener que verte con problemas ecológicos, con problemas con comunidades indígenas, con sindicatos, con problemas internacionales, con política internacional. Entonces, esta caricatura del ingeniero que calcula muy bien, no solo no existe, sino que está lejos de ser un buen ingeniero, alguien que solo sabe calcular. Y se lo estoy diciendo a un ingeniero. sí. Oye, Andrés, claro, es muy interesante lo que tú haces como diagnóstico, o sea, que en la escuela de ingeniería te enseñan a hacer cosas, pero no a pensar por qué se hacen esas cosas. A ver, no quiero culpar a Bochev. ¿Ah? Estamos hablando, yo creo, de las escuelas de ingeniería. No es Bochev, es la Católica, es la universidad actual, donde Sí, la reflexión, a ver, en el fondo es, ya, ¿cuál es el producto de esta reflexión? Hablemos en proyectos, ¿no? Ahí en el magíster a los chiquillos se les enseña a hacer proyectos. Ya, ¿cuál es el producto? Entonces, a mí siempre me recuerda, es un poco exagerado, pero me recuerda Siddhartha, de Hermann Hesse, donde Siddhartha solo sabía pensar, ayunar y, se me fue la última, eh, no me acuerdo, no me acuerdo yo tampoco. lo que se hace en Oriente, dejar en la mente en blanco, meditar. Meditación, sí, sí. Bueno, Sí, es decir, no sabía nada, era un inútil. Ahora, no digo que tengamos que hacer eso, yo estoy en contra de la universidad donde hayan genios que piensan financiados por el pueblo, no me parece eso, pero un pueblo sin reflexión es Chile. Miren dónde nos llevaron los expertos y reflexivos. bueno, por eso me acordé que el lema de nuestro magíster siempre ha sido pensar y hacer. O sea, buscar el sentido de por qué hacemos las cosas y para qué las hacemos, no solamente hacer mecánicamente. Porque hoy día, claro, si tú haces mecánicamente, en el fondo te dejas llevar por las corrientes neoliberales, por la cultura en la que estamos inmersos. O incluso en otro lado, si lo quieres ver así, en otro tipo de sistema, cuando no reflexionas también te vas a dejar llevar por eso, te incapacita para solucionar problemas, te incapacita para cambiar el rumbo, porque estás Claro, con la cabeza metida en la cajita, por lo tanto, ante nuevas situaciones no puedes ver nuevas soluciones, sino que vas a probar lo que ya sabes, por ejemplo.
Sí. Andrés, ya estamos terminando por el tiempo, pero tengo un par de preguntas hacia adelante ahora, ¿Ya? en base a todo tu trabajo. Brevemente, por favor. ¿Cuál crees tú que sería el futuro del neoliberalismo como modelo económico? A ver, te agradezco la confianza y yo pueda contestar algo así, pero lo voy a hablar desde la historia. Como cualquier modelo de sociedad tiene un fin, Claro, porque, tiene insisto, el su devenir proceso. humano ha sido que los modelos se van muriendo, van surgiendo otros. Ahora, Claro, el punto es que lo que yo admiro profundamente de los neoliberales, por contradictorio que salga, porque es una corriente que yo creo que es nefasta con esas palabras, es que han tenido la capacidad de soportar no solo la crítica, porque este libro no dice tantas cosas nuevas, ¿sí? La crítica hacia el neoliberalismo es vieja, la crítica hacia el economicismo es muy vieja. El punto es que una y otra vez, por así decirlo, capean la ola. Se puede claro, caer el mundo. O sea, pensemos en el 2008. claro. Fracasó todo. Todo lo que el modelo nos decía que iba a lograr fracasó. La gente que supuestamente seguía el modelo traicionó el modelo. Eran todos corruptos, unos sinvergüenzas, estafadores, protegidos por los estados. Claro. ¿Y qué pasó? O sea, uno dijo, ya, después del 2008 se cayó el capitalismo neoliberal. Y aquí estamos. Las promesas que se hicieron en Chile no se han cumplido. Y aquí estamos, excepto para el 1% de la población. Entonces, Claro. la plasticidad del neoliberalismo yo creo que impide, por una parte, contestarte, pero por otra, y voy a ser corto, nosotros en Chile estamos muy acostumbrados a mirarnos al ombligo, pero les planteo Canadá, Corea, Japón, la propia China, Vietnam, Bélgica, Holanda, eso es capitalismo de mercado. Los países árabes, en los países árabes existe algo que se llaman las finanzas islámicas, que el 2008 no quebraron. ¿Por qué? Porque seguían por el Corán, y el Corán prohíbe el azar y la especulación, y las inversiones tienen que ser productivas. No quebraron. Ninguno de esos bancos quebró. Todos los bancos occidentales quebraron. Entonces, ojo con que estamos aplastados, sí, pero hay que empezar a mirar un poquito. Nosotros mismos, en nuestras familias, no vivimos de manera neoliberal. Las comunidades, tú hablabas de las C4, las comunidades artísticas, nuestros alumnos, los talleres cooperativos, no sé, en pintura, qué sé yo. Entonces, ¿lo han hecho bien ellos? Sí, en el sentido de lograr poder. En cumplir sus promesas, no, porque sus promesas son mentiras, sino falacias. Pero nos Sí, falta un poquito organizarnos. Pensemos en sí, las votaciones del fin de semana donde la cantidad de gente que no votó. sí, 20%, ¿no? Oye, finalmente, para terminar por mi lado, a propósito de una posible final del ciclo del neoliberalismo, que a lo mejor no es tan pronto, pero puede ser que ya estemos en ese proceso. ¿Tú tienes esperanza en la nueva constitución? Por supuesto, por supuesto. O sea, eh, es algo tan emocionante como es la primera vez que una constitución va a ser escrita por el pueblo. O sea, eso ya es impagable. Entonces, yo creo que las miradas un poco tristonas también tienen que ver con el punto en que estamos. Hemos sido tan atropellados, tan vilipendiados, tan robados, que la gente estima que una poca presencia de la derecha extrema ya es una pérdida. Pero si hablamos de un país, nos gusta o no, gente de la calaña de Marcela Cubillos existe en este país. Y ella representa personas, nos guste o no. Eso es lo malo de la democracia o lo bueno. Mm, Entonces yo tengo profunda esperanza en la Constitución, espero que no coopten a los asambleístas. Hay mucho poder y mucho dinero detrás. Piensen en el pataleo por el royalty, o sea, que respetables académicos digan que las mineras se van a ir y no se arruguen para decirlo, que es algo absurdo. Entonces las presiones que vienen son muy fuertes y sí, por espero que los supuesto. asambleístas lo aguanten y asuman el momento histórico en que estamos y que ellos son protagonistas, pero protagonistas que nos representan. Sí. Es la Bueno, única vez en el país que se ha dado eso, en nuestra historia, a eso me refiero. sí, ¿no? Yo también tengo esperanza, y creo que estamos en un momento clave en nuestra historia, porque de hecho esto es una nueva constitución construida por la propia sociedad, digamos, es un hecho histórico inédito en el mundo incluso. De alguna manera Chile va a ser
un centro de atención, un foco de atención del mundo. Bueno, yo por mi parte, Andrés, feliz de haber conversado contigo, te felicito por el libro, te agradezco el libro, lo estoy releyendo, tengo mucho que aprender y espero que volvamos a conversar sobre estos temas. Así que ya me despido, agradezco la invitación y Daniela, te dejo a ti la palabra. ¿Puedo decir algo sobre la Constitución y la economía? Por supuesto. Tenemos que quitarnos la idea de que la economía es una serie de recetas, así como nos compramos una tele y se enchufe, la economía funciona. Eso de mirar la macroeconomía nos ha hecho llegar a donde estamos. La economía es una multitud de formas en que los humanos nos relacionamos y son formas culturales. Olvidémonos que se hace una nueva constitución y nosotros nos seguimos portando igual. No va a pasar nada. Ojo con eso. O sea, la gente que luchó y marchó contra el egoísmo neoliberal, a ver, y si vamos a sus casas, ¿cómo se comportan con sus vecinos? ¿Qué sueldos paga esa gente? Entonces, no bastaba marchar. Y marchar no dice nada de cómo vivimos, ni siquiera de cómo pensamos. Eso quería terminar tu pregunta, Gabriel. Muchas gracias. Les quiero agradecer a los dos, a Andrés, a Gabriel, por acompañarnos hoy. Y bueno, ya vamos a ir cerrando en virtud de la hora. Pero antes de eso me gustaría dejar al profesor Fabián Retamal, coordinador de nuestro programa Magíster en Gestión Cultural de la Universidad de Chile, para que nos dé algunas palabras. Estás con el audio. Estás mudo, Fabián. Ahí sí. Gracias, Daniela, por el pase y gracias fundamentalmente a Andrés y a Gabriel por este interesante diálogo y reflexión que ha surgido a partir de esta obra que se denomina Oikonomía, Economía Modernas, Economías, de Andrés, que en las 500 páginas nos lleva por no solamente una reflexión sobre el momento actual en el cual podemos entender las dinámicas de un modelo sociocultural, como él ha señalado, sino que también las bases de cómo se ha ido construyendo en términos históricos y cuáles han sido los roles que han jugado distintos agentes de la sociedad. Muchas gracias por la obra. Nosotros como programa estamos siempre muy atentos a poder servir de plataforma para que los distintos profesores, estudiantes y miembros de esta comunidad puedan justamente dar a conocer sus ideas, sus miradas, sus reflexiones que contribuyen desde un punto de vista plural a entender las dinámicas y las problemáticas que tiene nuestra sociedad y el rol que nos cabe como un programa de esta universidad por lo demás. Así que queremos preguntarte además, Andrés, ¿dónde se accede a este libro? Si tiene una versión digital, dónde se puede encargar, contarle a todos los integrantes de nuestra comunidad justamente la llegada y conexión con el libro que yo también acá lo tengo, ¿no? El libro físico que me lo ha hecho llegar Andrés, pero queremos decirle a todos cómo podemos acceder a él. Ya pues, me voy a permitir hacer un comentario, porque se ha hablado de las interdisciplinas, de las 500 páginas, entonces la gente va a decir, este es un ladrillazo, lo voy a ocupar para trancar la puerta. Es feo que lo diga yo, pero es un libro que se deja leer. ¿Ah? O sea, el juicio lo tienen ustedes, por supuesto, pero les pido que no lo prejuicen 500 páginas, ya, por favor. Bueno, gracias por tu pregunta. No tenemos todavía planes de sacarlos en electrónico. Estamos todavía, afortunadamente, a pesar de pandemia, un montón de cosas, esto es una teleserie, ha sido sacar este libro, no es broma. Y hemos llegado al 50% de libros vendidos de lo que imprimimos, así que estamos muy contentos. Porque no tenemos plata para difusión, ustedes no han visto, este libro no existe en la prensa, medio pésimo en la prensa, las radios universitarias no han querido acoger el tema, por ejemplo, tampoco ni siquiera algunas radios comunitarias que no ubicábamos, pero estamos vendiendo esto en términos personales con boleta, pagamos impuestos, y se puede encargar al correo ventalibros.monares@gmail.com, ventalibros.monares@gmail.com. Y por ahora, porque justamente por la pandemia hemos tenido dificultad con hablar con algunas librerías, por ahora se está vendiendo en la librería Recoletras, que está en la Municipalidad de Recoleta, en Recoleta, si me esperan les digo al tiro el número, Recoleta 2
2774, que básicamente es línea 2 del metro entre Einstein o Dorsal, está como en la mitad. Y últimamente llegó a la librería que leo acá en Valdivia. En el sur también se entusiasmaron con el libro, y lamentablemente las cuarentenas y ha impedido que llegue, poder gestionar que llegue a otros lados. Pero así todo, gota a gota, en entrega personal y en envíos, nos ha ido bastante bien, estamos contentos. Y se agradece mucho, de hecho, este tipo de instancias que nos permiten llegar a más gente, que el libro se conozca, que siga vivo en el fondo. Claro. Perfecto. Así que les pedimos a toda la comunidad del Magister que pueda anotar justamente ese correo. ¿Lo repetimos nuevamente? ventalibros.monares@gmail.com, y si quieren, hay videos y reseñas en el blog amonares.blogspot.com. La página de inicio de amonares.blogspot.com están las reseñas escritas, también acceso a algunos videos, acceso a los índices y a los lugares de compra y a cómo se compra. Excelente. De todas Muchas maneras, gracias. vamos a compartir esta información cuando publiquemos esta presentación. Y está ridículamente barato para un libro técnico de 500 páginas. Ridículamente barato, me atrevo a decir eso. Para que vean. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Le quiero agradecer a todos, a Andrés, a Gabriel, a Fabián, por acompañarnos el día de hoy al presentación y puesta en circulación del libro en cuestión del autor que nos acompaña, Andrés Monares, y su libro Oikonomía, Economía Moderna, Economías. Les queremos agradecer también a las personas que van a ver esta presentación en nuestro canal YouTube. Así que me despido, reitero los agradecimientos y nos veremos en otra próxima ocasión para alguna programa, actividad, un diálogo MGC. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al programa, gracias a todos, Gabriel, Gracias. Fabián, Chao, hasta luego. Daniela. Chao. Daniela, muchas gracias, Daniela. Chao.